Muy buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor tienda su brazo poderoso sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Que el Señor los visite, les hable. Y un día comprenderemos la importancia que tiene ser obedientes al Señor. Ahora le pido y le recuerdo que ponga su petición en la presencia del Señor y Él estará respondiendo el día que Él considere conveniente. Ahora abra su Biblia. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 5. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 5. Leo del verso 1 en adelante. ¿Y lo tiene? Lea juntamente conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Hagamos una oración al Señor, suplicándole su ayuda, que sea Él quien nos hable, porque Él conoce realmente la condición de cada uno de nosotros. Cierra sus ojos, ahí donde está, y ore juntamente conmigo. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, adoramos y bendecimos su bendito nombre. Hemos venido, Padre, agradecidos contigo por lo que tú haces, Señor, lo que estás haciendo ante nuestros ojos, Padre. Sabemos que es grandioso y lo que has prometido es mucho más grande, Señor. Esperamos en ti ver grandes maravillas, Señor, grandes milagros, Padre, grandes sanidades, Señor,
Tú lo has prometido, Padre, a los que creen en tu nombre, a los que creen en tu Hijo Jesucristo. Y por la llaga de Jesús hemos sido todos curados. Padre eterno, la palabra que usted nos ha dado, Señor, es para vida eterna. Una palabra, Señor, que todos debemos de recibirla con mucho amor, con mucha atención, con mucha paciencia y con mucha esperanza. Padre bendito, su palabra nos ha hablado y ha dicho que no regresará sola. Ella cumplirá la misión que tú le has puesto. Descubrir lo que está escondido en cada corazón. Asimismo, alimentar el alma y fortalecer el espíritu de los que han creído en tu bendita palabra. Señor, tómanos bajo tu dirección. Ven, Espíritu Santo. Ven, cúbrenos. Cubre a cada hermano, cada amigo que esté pendiente de este mensaje. Donde quiera que ellos estén en este instante. Si están en sus hogares, en el trabajo, en una tienda, donde quiera que estén oyendo este mensaje, o van en su vehículo, oh Rey de Gloria, manifieste su grandeza, manifieste su poder, Señor. Padre, le ruego que al enfermo lo sane, Señor, de la cabeza a los pies, Padre, que a los débiles les dé nuevas fuerzas, Señor, que a los piadosos los cubra, Padre, con nuevas misericordias, a los que están fríos, Padre, ponga el fuego de su espíritu en ellos, Señor. Al que no tiene entendimiento, ábraselo, Padre. Al que tiene cerrado el corazón, abra el corazón, Señor, para que pueda entender, Padre, lo que tu Santo Espíritu quiere hablarnos en esta noche. Padre bendito, muchas gracias por llamarnos, por decirnos, ven, ven, escucha mi palabra. Ella te hará completamente libre. Lo hemos creído, Señor, y creemos que estamos delante de un Dios vivo, un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, todo lo conoce. A ti no podemos engañarte, Señor. Podemos engañar al hombre, podemos engañar a cualquier ser humano, pero no a ti, mi Señor, porque tú conoces la profundidad del corazón y de la mente de cada persona. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, descienda con su poder a los hogares donde están mis hermanos, donde están los amigos, oyendo y recibiendo esta palabra. Señor, que quedemos llenos, quedemos satisfechos, quedemos contentos y alegres de que tú nos has hablado esta noche. Glorifica a tu Hijo, Padre, para que Él nos glorifique a nosotros y nosotros podamos glorificar su santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Muchas gracias, mi Señor, por darnos este privilegio de compartir esta palabra con los que tienen hambre y sed de conocer su pensamiento, Señor, su palabra, Señor. Muchas gracias. Hemos leído, mi hermano, un acontecimiento que se llevó a cabo cuando la iglesia daba sus primeros pasos. La iglesia se estaba formando, se estaba agrupando. Dice la bendita palabra del Señor que las autoridades de su tiempo habían capturado a Pedro y a Juan, dos discípulos de Cristo, y simplemente porque habían obedecido al Señor de compartir el mensaje que ellos habían recibido. Era un mensaje que llegaba a lo más profundo del corazón. Esto no le convenía a los sacerdotes de su tiempo.
al sacerdote Anás, Caifás, ahí estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea y otros más que formaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba dividido. Unos eran duros de corazón, otros más o menos tenían algún deseo de conocer esa palabra, pero no de recibirla públicamente. Pero los apóstoles estaban obedeciendo un mandato de nuestro bendito Salvador Jesucristo cuando Él partió de la tierra hacia los cielos. Él les dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura, comenzando por Jerusalén. Sigan por Judea, después por Samaria y lleguen hasta lo último de la tierra. Como le digo, la iglesia estaba en efervescencia. Habían nuevos convertidos, muchos convertidos. Había muchas viudas en la formación de la iglesia, tanto judías como griegas. Habían de los dos bandos, de los dos pueblos. Había muchos griegos, gentiles, en la formación de la iglesia al principio. También habían judíos. Pero dice la bendita palabra del Señor, mi hermano, que lo que marcaba ese momento, lo que hacía la diferencia ese momento y requería mucha atención, era que todos los que estaban agrupados, nadie decía ser dueño de nada. Todos decían: lo que tengo lo pongo a disposición de la obra del Señor. Y así se iban agregando y todos aportaban lo que tenían. Entonces, aprovechando ese momento, también descubrieron los apóstoles que cuando repartían los alimentos había muchas discusiones, porque las viudas griegas, mi hermano, eran agredidas por las viudas judías. Las viudas judías decían: nosotros somos los que tenemos el derecho, porque a nosotros vino el Señor, a nosotros, nuestra familia, le predicó su palabra. Y los gentiles, que eran representados ahí por los griegos, decían: también nosotros tenemos derecho, porque hemos creído en esta palabra. Y esta palabra ha cambiado nuestros corazones. Y por eso estamos aquí, queriendo compartir lo que tenemos. Ese es el panorama que se estaba desarrollando, mi hermano, en la formación al principio de la iglesia. Y como le digo, sin faltar esa persecución que tenían los siervos de Dios, especialmente Jacobo, Pedro y Juan. Ahora dice la bendita palabra del Señor, mi hermano, y le voy a leer el verso 6 de Hechos capítulo 4 para que usted entienda un poco más claro. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, estos eran los otros dos miembros del Sanedrín, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio a Pedro, a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Aleluya. Pedro y Juan habían levantado un paralítico. Y eso produjo una explosión de fe. Porque era un milagro. En ese momento, los sacerdotes no hacían milagros.
Y de pronto los discípulos del Señor comienzan a usar el poder que Jesús les había ofrecido a través del Espíritu Santo. Y ellos, creyendo lo que habían oído, predicaban la palabra con mucho amor, con mucha entrega, y las señales lo seguían. Y una de las señales era esta: Pedro y Juan, mire, oiga esto, eran disciplinados, eran ordenados, iban a la oración de la tarde, eran como las 3 de la tarde. El templo era un templo que le conocían como de la Hermosa. A la entrada, en el atrio, estaba un paralítico pidiendo limosna. Pedro y Juan suben, tienen que pasar por ahí para entrar al templo. Y el que estaba ahí, mi hermano, paralítico de sus miembros superiores, extiende su mano, como pidiendo una limosna. Y Pedro lo ve y le dice a Juan: este está pidiendo limosna, ¿tienes tú algo que darle? Dijo Juan: no tengo monedas, no tengo dinero. Yo tampoco, le dijo Pedro, pero tenemos algo. Démosle lo que hemos recibido de parte del Señor. Y se volvieron al paralítico y le dijeron: mi hermano, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y le extendieron la mano y lo levantaron, y el paralítico comenzó a saltar de gozo, de alegría. Y esto, mi hermano, atrajo la mirada de mucha gente. Entonces, esa multitud ya no se fue para sus hogares. Empezaron a buscar la forma de estar oyendo la palabra. Y los apóstoles aprovechaban cada vez que veían el grupo que iba creciendo, porque se corría la voz del milagro y se iban agregando. Los sacerdotes se enojaron y dieron orden de capturar a Pedro y a Juan, y lo llevaron ante ellos, mi hermano, para ordenarles que no predicaran más ese evangelio. Y la bendita palabra del Señor claramente, mi hermano, lo dice: ellos no aceptaron el consejo de los sacerdotes. Al contrario, ellos preguntaron: considerad vosotros lo que es justo. ¿A quién debemos obedecer? ¿A los hombres o al Señor? Ellos no tuvieron respuesta, porque ellos esperaban que les obedecieran a ellos. Pero los apóstoles estaban formados para obedecer a su único Señor, a su único Dios, a su único Rey que habían conocido. Y esto es aplicable a todo cristiano en este tiempo final. Usted y yo no tenemos por qué obedecerle a otro hombre antes que a Dios, solo al Señor. Ante Él nos postraremos, ante Él, mi hermano, manifestaremos el deseo de nuestro corazón de conocer más y más el poder con el que obra la palabra de Dios. La gente quería saber más, quería conocer más. Entonces dice la bendita palabra, mi hermano, que ya cuando los sacerdotes vieron que era imposible detener este movimiento, ya era una iglesia grande y ya habían muchos, pero mucha gente, y tenían ellos que darle de comer, porque habían tenido la escuela con el Señor de no mandarlos a su casa, sino alimentarlos ellos.
Y ahí surgieron los donadores. Allí surgieron hombres y mujeres de buen corazón que miraban a aquel grupo con deseo de conocer más y más la palabra del Señor y decían, ayudemos, algo tenemos que hacer. Nosotros no podemos predicar, nosotros no podemos orar por la gente, pero ellos sí pueden, los discípulos, los que hoy conocemos como apóstoles, ellos sí pueden. Entonces lo que podemos colaborar nosotros es con nuestros bienes. Y de esa manera, miren mi hermano, oiga esto, Bernabé dice que era hermano de la mamá de Juan Marcos, uno de los escritores del Evangelio de San Marcos, sintió en su corazón el deseo de vender su propiedad y dar toda la donación a la iglesia. Esto el pueblo ahí lo vio con buenos ojos. ¡Qué maravilla! Cómo la gente se dispone para ayudar. Mi hermano, en esa misma línea de generosidad había un matrimonio del cual hemos leído hoy, Ananías y Zafira. Ellos también tenían una propiedad y sintieron el deseo que el Espíritu Santo les puso de vender la propiedad y entregar lo vendido a los apóstoles para que alimentaran a esta multitud. Un sentimiento muy sano, un sentimiento que a Dios le agradaba, porque cuando surgió la idea, surgió con la sinceridad de aportar para la necesidad de muchos. Esto todavía sigue siendo válido y es lo que ahora escasea en las iglesias. Ahora no hay, aunque la gente tenga muchos bienes, no sienten el deseo de compartir de sus bienes con los necesitados. No les importa. Ellos comen hasta 5, 6, 7 veces en el día y otra familia a lo mejor solamente una vez en el día y otros que no tienen nada que comer. Pero no les interesa, no se preocupan, no preguntan en qué puedo ayudar. Nadie les está quitando la fuerza a lo que tienen. Este matrimonio sintió de parte del Espíritu Santo que era el que ministraba todo este grupo de creyentes nuevos, hermanos, y ministraba a los apóstoles del Señor. El Espíritu Santo puso el sentir en Ananías y Zafira. Ellos no eran de ahí, de ese lugar. Ellos eran de otra provincia. Entonces fueron a hablar con el apóstol Pedro, porque a él lo reconocían como el predicador, el que hacía milagros, que hasta la sombra de él, cuando él pasaba, sanaba a los enfermos. ¡Qué maravilla, mi hermano! Esos tiempos ya no vuelven. Esos tiempos no vuelven porque el Espíritu Santo está contristado, está triste, porque no le da lugar el cristiano de avivar esa potencia que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Dice la palabra que ellos, mi hermano, fueron de Pedro y le dijeron, hermano Pedro, hemos visto que mucha gente está donando de lo que tiene y nosotros estamos aquí en este grupo porque hemos creído también como ellos, pero tenemos un deseo y lo queremos manifestar. Tenemos una propiedad y queremos ir a nuestro pueblo a venderla y dar el fruto de lo vendido para que sirva en alimentar a toda esta muchedumbre. Y Pedro les dijo, bendito sea Dios, que el Señor ha puesto este sentir en sus corazones. Vayan, háganlo y después hagan lo que consideren sabio y correcto.
Y ellos dijeron, está bien, solo necesitamos unos días. Vamos a ir a vender la propiedad, vamos a volver y traeremos el fruto de lo vendido. Ese era el plan. El plan parte 1. Ahora el plan parte 2. A Satanás no le interesa que la iglesia crezca. A Satanás no le interesa que los hermanos compartan lo que tienen. Él es padre de la envidia, de la codicia, de la avaricia. Él no conoce la generosidad. Él no conoce ese pensamiento que Jesús enseñó, que dando es como se recibe. El diablo lo que enseña es, esto es mío, a mí me ha costado y por lo tanto yo tengo que gozarlo. Así piensan muchos, no digo que usted, aunque puede ser que alguna vez lo haya pensado. Pero en esa condición se fue este matrimonio. Vendieron la propiedad. Pero estando allá en su pueblo, cuando vieron la cantidad, porque ese es el punto, la cantidad que recibieron por la propiedad, vino la mujer, porque el que estaba decidido, el que habló con Pedro, era el marido. Pero allá, después que vendieron la propiedad, vino la mujer y le dijo a su marido, o sea, Zafira, le dijo, y vamos a entregar todo esto. Y si ese movimiento se acaba, y después no hay nada que comer ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Después de haber tenido, vamos a andar pidiendo así como están ahí, esperando que les den un plato de comida. No, le dijo, sé inteligente, le dijo a su marido, Ananías, sé inteligente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dejemos aquí en el pueblo una parte de lo vendido, pongámonos de acuerdo, esto le diremos al apóstol, no le digamos en cuánto la vendimos, sino que le entregaremos, este es el fruto de lo vendido, y entonces nos quedamos ahí, y si eso se deshace, si eso ya no continúa, por lo menos tenemos guardado algo para continuar nuestra vida. Plan de Satanás. Porque Satanás les metió ese pensamiento de codicia, ese pensamiento de avaricia. Pero mire, ya contaminados, mi hermano, vinieron de nuevo del apóstol. Y dijo el plan que habían hecho estos. ¿Sabes qué? Dijo el marido, mi hermano Ananías, a su mujer, tenés razón, lo que me has dicho, tenés razón. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo así, mira. Voy a entrar yo primero. Tú te quedas por ahí. Solo calcula el tiempo, unas 2, 3 horas, y después llegas tú y vas a decir exactamente lo mismo que yo dije. Ok, dijo la mujer, está bien. Andaba tú primero. Y llegó primero Ananías. Entró donde estaba el apóstol Pedro. Y le dijo, siervo, aquí estoy ya de nuevo. Bendito sea Dios que vendí la propiedad y aquí está el fruto de lo vendido. Y se lo puso en la mesa. Pedro no tocó el dinero. Pedro miró a los ojos a Ananías. Porque el que hace lo malo no fija la vista. Él miraba para todos lados. Miraba para todos lados, pero no miraba de cara al apóstol. Cuando una persona mira para todos lados y no mira de frente al que está delante de él, es porque esconde algo.
y este estaba escondiendo una información muy valiosa. Pero al Espíritu Santo nadie lo puede engañar, que es el que estaba, mi hermano, sobre el apóstol, dentro del apóstol, porque es lo que Jesús les había prometido. Vino Pedro, viéndolo a los ojos, a Ananías le dijo lo que hemos leído, mi hermano, en esta oportunidad. Oiga esto. Trayendo, dice, Ananías vendió la heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, están de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No le dijo para que me mintieses a mí, le dijo para que mintieses al Espíritu Santo. Mi hermano, porque un siervo genuino, verdadero, todo lo que hace, lo hace cubierto, dirigido, protegido y custodiado por el Espíritu Santo de Dios. En un siervo así no hay engaño. Ahí no hay mentira. Ahí está la verdad. Y le dijo esto. ¿Por qué? ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? A Pedro nadie le había contado, pero Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Antes que Ananías llegara donde estaba Pedro, el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro, mira lo que hizo Ananías. Ya vendió la propiedad, pero sacó una parte. Lo que te va a entregar no es el precio de lo vendido. Allá dejaron una parte guardada. Y Pedro ya lo sabía. Y por eso le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Mi hermano. Y le dijo el consejo. Antes del juicio, el consejo. Reteniéndola, o sea, quedándote con lo vendido, incluyendo la parte que habían escondido. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Le estaba diciendo, no era tuyo, pues. Tú tenías la decisión de dar o no dar. Si no querías dar, era más sano que te quedaras con todo lo que te dieron por la propiedad. Pero no le mientas al Espíritu Santo. Y dijo más, y vendida, no estaba en tu poder. Aleluya. Le está diciendo, no era todo tuyo, pues. ¿Quién te obligó a dar? Nadie te ha obligado. Tú lo dispusiste. Tú lo ofreciste. Y ahora, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Y esto, mi hermano, el Señor ponía en mi corazón que se lo dijera. ¿Por qué como cristianos le ofrecemos algo a Dios y no le cumplimos? ¿Por qué le decimos, Señor, si tú me bendices en esto, yo te voy a dar esto? Y a la hora llegada, como la bendición es grande, ya le duele compartirla. Y dice, todo el mundo, nadie sabe. Nadie me ha visto. Nadie me conoce aquí. Yo puedo decir lo que yo quiera. Y nadie me va a desmentir. Momento. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, sepa esto. Dios ha puesto su mirada en usted. Y Dios le examinará a cada segundo lo profundo de su corazón. Dios no lo dejará, oiga, en ningún momento si usted se mantiene
obediente, fiel y respetuoso a la palabra del Señor. Pero si usted falla, Dios no está obligado a cubrirle su mentira, su engaño. Él está obligado a descubrirlo, porque esto será ejemplo para miles. Entonces Dios corrige a tiempo. Por eso, mire qué corrección más grande, qué juicio más grande, mi hermano. Cuando terminó Pedro de decir, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, no me has mentido a mí, sino a Dios, que está dentro de mí. ¡Aleluya! Yo siempre he dicho, mire, la gente a uno le puede contar historias muy bonitas. Y en esas historias pueden haber 3 mentiras y 2 verdades. Y uno las cree. Uno las cree porque dice, ¿cómo es posible que un hermano o una hermana esté mintiendo? Uno cree que están diciendo la verdad. Pero si estuviésemos en ese tiempo, ¿cuántos morirían a diario en la iglesia? ¿Cuántos morirían así, como murió Ananías? Mire, de inmediato, dice mi hermano, dice, al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró. O sea, no tuvo más tiempo que irse de este mundo. Porque a Dios no le agrada la mentira. Y hasta hoy, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. El hombre se engaña solo, creyendo que está engañando a Dios, porque todo lo que hace en secreto no se lo confía a Dios. Y usted debe saber como cristiano que aunque usted se encierre, aunque se meta en un túnel, aunque cabe en una cueva, aunque se vaya al espacio, el ojo de Jehová lo perseguirá y estará sobre su vida, descubriendo toda maldad, toda perversidad y también, oiga, apoyándole toda bondad y todo bien y toda justicia que salga de su corazón. Alabado sea el Señor. Y tal como lo habían acordado, dice, mi hermano lo enterraron y pasado un lapso como de 3 horas, dice el verso 7, sucedió que entró su mujer. Y lo mismo con la sonrisa, mi hermano, de decir, estoy haciendo una gran obra. Entró sonriendo donde estaba el apóstol y le dijo, aquí no dejó que ella hablara. Pedro se adelantó, porque el mal hay que descubrirlo lo más rápido que se pueda. No hay que dejar que el mal incube más, o sea, genere más engaño, más mentira. Aquí el apóstol, mi hermano, dijo, dime, viendo a Zafira de frente, ¿vendiste en tanto la heredad? Ese tanto es lo que Ananías había dicho que le habían dado por la propiedad. Y ella dijo sí, porque ya estaban de acuerdo. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu marido que no sabías que estabas poniendo en peligro tu vida? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, en burlar al Espíritu Santo? Él no puede ser burlado. Él es un Dios, mi hermano, que lo conoce todo, lo sabe todo, sea pasado, presente y futuro. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y ahora te sacarán a ti. Y solo dijo esa palabra, te sacarán a ti, y expiró, cayó a los pies del apóstol. Y la sacaron de igual manera. Esta es la enseñanza. Al Espíritu Santo
ni aunque usted sea servidor, servidora, no importa el cargo que tenga en iglesia, o sea miembro solamente del pueblo, si usted quiere burlar al Espíritu Santo, las consecuencias son la muerte. ¿Entiende lo que le digo? La muerte. Mi hermano, Dios lo va a separar. Dios lo va a separar. Porque Dios no quiere en su cuerpo que esté manchado por el engaño, la burla y la mentira. El cuerpo de Cristo que está formando la iglesia en la tierra es santo, santo, santo. Toda mentira tiene que ser arrancada. Toda burla tiene que ser arrancada. Y debe quedar solamente el cuerpo agradable delante de Dios. Esta es la enseñanza de hoy. El Espíritu Santo no puede ser burlado. No intente hacerlo porque le pasará lo mismo que a Ananías y a Zafira. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo ayude.